Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, chicas, a la clase magistral de hoy día. Hoy día vamos a estar hablando del método de Van Dijk. Hoy les voy a explicar bien. Yo soy el profe Rodrigo Ortega, hago clases en MEFIES hace un año, ¿ya? Y soy profesor de lenguaje cuarto medio de la sede de San Miguel. Estoy muy contento de que estén acá hoy día, que se hayan motivado a venir a la clase, ¿cierto? Que tengan ganas de aprender y de mejorar, eso se agradece mucho. Así que espero estar a la altura de esta clase y que sea provechoso para ustedes, para que les sirva, ¿cierto? Para su proceso de aprendizaje y para ir mejorando la comprensión de lectura. Eso por mi parte. Súper, Rodrigo. Bueno, ahí un poco como de nuevo, darles la bienvenida de parte también del FIES, como ahí no está solo el profesor Rodrigo y un par de profesores más, vi a la profesora Fernanda y al profesor José Luis, y un poco contarles la idea de estas charlas, como generar, como les decíamos para los que no vinieron la vez pasada, como qué significa esto de clase magistral, como que en una clase, como que uno pueda sintetizar una estrategia en estos casos para poder profundizar sobre un tema en particular, en este caso, como les decía el profesor acá, para comprensión de lectura. Entonces también ahí, cualquier cosa, estamos ya grabando, va a quedar arriba, pero por favor, como en todo, la idea es que puedan también participar, como yo voy a estar aquí apoyando al profe, como él decía, él es profe en San Miguel, y un poco nada, pues como cuenta con todo también nuestro respaldo, así que nada, cuando ya quieras, en verdad, comenzamos. Yo quedo atento a quién va llegando y cualquier cosa. Súper. Ya, chiquillos, entonces, bienvenidos de nuevo, bienvenidas, bienvenidas. De nuevo les voy a dar las gracias por estar acá hoy día en día sábado, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase de hoy día explicando un poquito qué es el método de Van Dijk, ¿ya? El método de Van Dijk es una forma de acercarse a la comprensión de lectura, ¿ya? Que también puede ser entendido como lectura activa. Van Dijk es un lingüista bien importante, pero tiene harta teoría, ¿cierto? Yo les voy a dar un poquito este método simplificado. ¿Ya? Es un método que yo vengo trabajando hace rato y espero que les resulte, que les sirva, ¿ya? En el fondo son tips para que la comprensión de lectura sea mucho más fácil, mucho más efectiva y que ganemos tiempo para la PTU, que podamos disminuir nuestros niveles de ansiedad, ¿ya? Y que trabajemos el texto de manera activa. Eso es un poquito el propósito de esta clase, así que espero que puedan tomar apuntes, si tienen preguntas me las hacen, no hay ningún problema, para que quede súper clarito lo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Entonces, para comenzar, primero voy a mostrarles una fotito, a ver si me funciona esto, ahí está, ya. Y a mí me gusta trabajar con este concepto, ¿ya? Es el concepto de foco. Y como se muestra aquí en la imagen, el foco nos va a permitir, ¿cierto?, focalizar, pues prestar atención a lo importante en la lectura. Si se fijan, la imagen, este es, un foco de una cámara, ¿cierto? Podemos ver la imagen más nítida en el centro y estamos apuntando ese punto específico de la imagen y el resto queda borroso. Eso es un poquito lo que quiero que comprendamos hoy día, porque el foco nos va a servir para apuntar, ¿cierto? Como también se muestra acá, para apuntar a lo importante en cada texto, ¿ya? Y hay dos formas de focalizar la lectura según este método que yo he venido trabajando, ¿cierto? Primero, vamos a tener un foco a nivel genérico y un foco a nivel textual, ¿ya? En términos del foco a nivel genérico, vamos a hablar de géneros literarios, ¿ya? Ustedes los conocen. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto narrativo que leer un texto expositivo, no es lo mismo leer un poema, por ejemplo, que leer una noticia. Por lo tanto, comprender los géneros literarios, los géneros textuales, nos va a permitir empezar con una focalización antes de comenzar incluso la lectura, ¿ya? Con los profes y las profes de la FIES nosotros vamos a hacer clases de tipos de géneros literarios o textuales, así que van a ver eso, no se preocupen, en las próximas sesiones tenemos planeado hacerlo de esa manera, pero voy a darles un pequeñito ejemplo. ¿Ya? A mí me gusta, siempre les cuento a los chiquillos y las chiquillas, que para comenzar, antes de la lectura, yo intento descubrir, ¿cierto? Descubrir qué tipo de texto es. Y la primera pregunta que a mí me gusta que se puedan hacer ustedes es, ¿este texto, el texto que voy a leer, el texto que me voy a enfrentar, es un texto literario o es un texto no literario?
Si yo me hago esa pregunta, puedo comenzar ya a trabajar mi foco y a hacer una lectura que se llama lectura predictiva, ¿ya? Una lectura que me voy a adelantar un poquito a lo que va a pasar en el texto. Voy a tener herramientas antes de comenzar incluso a leer. Entonces, me hago esta primera pregunta, intento descubrir, ¿cierto? Se pueden equivocar, no tienen por qué tener la respuesta correcta, pero intento descubrir si este texto es literario o no literario. Si es literario, me fijo, ¿cierto?, en estos tres grandes géneros literarios, como es el narrativo, el lírico y el dramático, y si no es literario, puede ser un texto argumentativo o un texto expositivo o informativo. Conocer los tipos de texto, conocer el funcionamiento de los textos, nos va a servir harto, chiquillos y chiquillas, para poder de verdad comenzar una lectura con puntos, con tiempos ya ganados, ¿ya? Y importante también, vamos a comprender el propósito comunicativo de cada uno de esos textos. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto argumentativo, sé que el propósito fundamental o general va a ser intentar convencer o persuadir. Por lo tanto, yo voy a saber, ya, este es un texto argumentativo. Es muy probable que el lector o la autora me intente convencer de algo, por lo tanto, voy a focalizar mi lectura en los argumentos y en la tesis. Y eso ya lo sé antes de comenzar a leer. Por lo tanto, yo puedo trabajar mi foco desde antes de leer. O bien, por ejemplo, si yo sé que es un texto narrativo, me voy a fijar en esto, ¿cierto? Un texto narrativo tiene estos tres grandes conceptos que son súper importantes. Además del narrador, los personajes, ¿cierto?, que son quienes hacen la acción y realizan la acción en el relato, el espacio, que es donde ocurre la acción, ¿cierto?, que también nos va a permitir harto para interpretar y para comprender mejor el texto, y el tiempo, si esto está ordenado de manera cronológica o no, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto de los tipos de texto? Porque descubrir primero, antes de comenzar a leer, qué tipo de texto es y cuál es el propósito comunicativo de cada uno de esos textos, me va a servir a mí para comenzar la lectura con puntos ganados, ¿ya? Yo siempre hago esta analogía entre la PSU, la PTU y los juegos. Yo soy bien gamer para mis cosas, me gusta jugar LOL y esas cosas. Entonces yo digo que son skills, ¿ya? Son como herramientas, poderes que yo voy a tener antes de comenzar mi partida, ¿ya? Entonces, descubrir esto, ¿cierto? Y tener atención en esto nos permite comenzar la lectura con información valiosa para poder trabajar nuestro foco. Otra cosa importante, chiquillos, es que esto se trabaja, esto se entrena. Siempre yo digo que estamos en el preu principalmente para poder entrenar Las 7:53. hay un micrófono por ahí, chiquillos. ¿Hay una pregunta o no? ¿No? No, súper, entonces continuamos. Trabajar el foco nos va a servir mucho, mucho para poder comprender los textos de mejor manera, y esto se entrena, ¿ya? Mientras más leemos, mientras más lo practicamos, más fácil después nos resulta hacerlo. Por lo tanto, tener esto en vista nos sirve harto para poder comprender mejor los textos, ¿ya? Otro punto, si logras descubrir qué tipo de texto deberás leer, puedes focalizar tu lectura de acuerdo a su propósito comunicativo. Eso es lo que le acabamos de mencionar, ¿cierto? Un texto argumentativo tiene un propósito distinto a un texto narrativo, por ejemplo. Y si yo descubro qué tipo de texto es, voy a poder partir sabiendo eso, ¿ya? Por ejemplo, ya, eso lo acabo de comentar, ¿cierto? Si descubro que es un texto narrativo, por ejemplo, si el texto empieza con "érase una vez", yo digo inmediatamente, esto es un texto narrativo, y me pongo inmediatamente mis lentes de focalización en narrativo. Voy a estar preocupándome de que cuando aparezca en el texto algún personaje, yo diga, esto es importante, ¿ya? Entonces, eso es la focalización a nivel genérico, ¿ya? Nos vamos a preocupar del tipo de texto y su propósito comunicativo. Hasta ahora, chicos, chicas, ¿alguna consulta? ¿Va bien? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende lo que estoy comentando? ¿Sí? ¿No? Ya, un minutito para ver si alguien tiene alguna consulta, y si no, continuamos, ¿no? Todo está súper bien. Súper, muchas gracias. Ya, continuamos entonces. Por otro lado, como les comentaba al comienzo de la clase, vamos a tener una focalización a nivel textual, ¿ya? Y esta es la parte que a mí me interesa trabajar de mejor manera porque, como les comentaba, los y las profes vamos a trabajar los tipos de textos y van a tener ese conocimiento genérico en poco tiempo más, ¿cierto? Así que eso lo vamos a ver con tiempo, pero me interesa que podamos comprender bien el contexto o sea, el concepto de la focalización a nivel textual. ¿Ya? ¿Por qué?
porque vamos a entender el texto, ¿cierto?, como lo que tenemos que leer y lo que tenemos que trabajar para la PTU. Un texto puede ser un texto solamente lingüístico, puede ser solamente palabras, puede tener también imágenes, ¿cierto? Entonces, es importante que podamos mirar este texto. El texto va a ser nuestro material con el cual nosotros vamos a trabajar, y quiero que piensen el texto, me gusta pensarlo así, como un concreto, ya como una plasticina que nosotros vamos a trabajar, que es maleable, que podemos intervenir, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a entrar al texto intentando comprender, ¿cierto?, que hay diferentes niveles de comprensión en un texto, ¿ya? Nosotros tenemos palabras, tenemos conectores, tenemos párrafos, ¿cierto? Y tenemos un texto más grande a nivel global, pero si nosotros comenzamos a leer, vamos a trabajar en diferentes niveles cognitivos, ¿ya? Por un lado, vamos a tener el nivel literal, ¿ya?, que es básicamente identificar la información, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, hoy día yo y Ernesto vinimos con una polera de Animal Print, ¿ya? Y eso lo pueden leer, ¿cierto? Pueden darse cuenta, pueden localizar esa información y generar ese tipo de lectura, ¿ya? Solamente identificar la información, vamos a decodificar lo que está en el texto en el nivel literal. Eso es lo más sencillo, nosotros lo llevamos haciendo hace harto tiempo, nos comunicamos con lenguaje escrito, ¿cierto? Como comentábamos al comienzo de la sesión, mandamos emoji y todo eso, entonces eso no nos va a costar mucho. Ya solamente tenemos que poner atención a lo que estamos leyendo. Sin embargo, si empezamos a subir en la dificultad de las habilidades cognitivas que nosotros hemos trabajado en el PREU, como por ejemplo la inferencia, la interpretación, la evaluación, vamos a darnos cuenta que estamos trabajando en un nivel distinto al nivel literal, ¿ya? Hay dos niveles más. El nivel inferencial, ¿ya?, donde yo voy a relacionar lo que estoy leyendo con mis conocimientos previos. Por ejemplo, ya, Animal Print puede ser muchas cosas, ¿cierto? Quizás puedo empezar a irme en la volada porque están usando esto, ¿cierto? Quizá hay un discurso animalista detrás, no sé, ya. Ese es un nivel un poquito más complejo de la comprensión textual. Y finalmente vamos a tener el nivel crítico, donde yo me posiciono como una persona que tiene sus ideas, ¿cierto? Que piensa de cierta manera el mundo, y desde ahí yo voy a comentar el texto, ¿ya? Ah, ya, este texto me gusta porque no me gusta, porque encuentro que este texto está bien, está mal, etc. Entonces, vamos a ir trabajando en estos tres niveles. Lo interesante es que ustedes lo hacen de manera natural, de manera innata. Ustedes cuando están leyendo están aplicando todo esto, pero me gustaría que ahora tomáramos conciencia de lo que estamos haciendo al momento de leer. Por eso quiero que trabajar el concepto de foco textual. Porque si estamos conscientemente leyendo, si estamos conscientemente trabajando el texto como si fuera una plasticina, ¿cierto? Como si yo pudiera meter y sacar cosas, información, preguntarle al texto, vamos a poder mejorar mucho, mucho nuestra habilidad de comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces, esto para entrar, lo primero que vamos a trabajar, y esto es un poquito ya el método de Van Dijk. Van Dijk lo hace de una manera súper complicada, ya lo explica súper complicado, pero en realidad es súper sencillo. En el nivel literal nos vamos a enfocar, es decir, vamos a poner nuestro foco en localizar la información importante, ¿ya? Con sus profesores en el PREU deberían haber visto, por ejemplo, qué es una idea principal de un texto, cómo se saca una idea principal, ¿cierto? O cuáles son los conceptos importantes. Bueno, yo voy a empezar a leer, ¿cierto? Y voy a intentar comprender la información, voy a intentar comprender y jerarquizar las ideas, es decir, hay una idea que es súper importante, de la cual se pueden empezar a desprender ideas secundarias, por ejemplo, y lo que voy a hacer es subrayar. Yo soy súper, súper majadero con el subrayado, creo que a mí en lo personal, cuando entré a la universidad, no sabía leer muy bien porque no lo hacía, no subrayaba, entonces después se me olvidaban las cosas, y cuando descubrí esta gran herramienta, se me facilitó mucho el estudio porque yo sabía dónde poner mi atención, sabía dónde yo tenía que volver, por ejemplo, cuando estaba estudiando, sabía qué era lo importante porque lo tenía destacado. Entonces, vamos a partir primero seleccionando la información importante, ¿ya? Y eso es básicamente lo que ustedes vieron en el PREU como la habilidad de localizar la información, ¿ya? La habilidad de identificar, voy a leer este pequeño parrafito. La habilidad de identificar y localizar información explícita es el nivel más básico de la comprensión de lectura y consiste en extraer de un texto palabras, expresiones o ideas que aparezcan explícitamente en él, ¿ya? Por ejemplo, nunca me voy a olvidar de esto, disculpen por ser tan autorreferente, pero así es más fácil.
para mí por lo menos, cuando yo estaba en el colegio, un profesor me hizo leer un libro que se llamaba De Ángeles y Demonios, de Gabriel García Márquez. Y en ese libro había una niña que se llamaba Sierva María de todos los ángeles. Y esa niña fue mordida por un perro. Y el perro tenía un detalle. Y en la prueba a mí me preguntaron el detalle. Me dijeron, el profesor me preguntó, ¿dónde tenía el lunar el perro que mordió a Sierva María de todos los ángeles? Y yo no contesté, me fue mal, porque no tomé no encontré que ese detalle era importante, pero desde ahí siempre me fijo, ¿cierto?, en esos detallitos, porque pueden, ¿cierto?, ser preguntados. Y si yo tengo la herramienta del subrayado, yo lo voy a recordar. Ahora lo volví a leer porque soy bien mateo también. El perro tenía el lunar en la frente, por si querían saber el dato. Y un profesor los quiere ahí hacer esa pregunta maldita, no pueden responder bien. Entonces, como yo soy tan majadero con esto, vamos a hablar de los marcadores gráficos o el subrayado, porque cuando yo encuentro la información importante aplicando el foco, por ejemplo, si estoy trabajando con un texto narrativo y el narrador hace que aparezca un personaje y lo empieza a describir, yo voy a decir, personaje, esto es importante porque un personaje es un actante dentro del texto narrativo. Un personaje va a hacer cosas, un personaje puede cambiar el mundo narrativo. Por lo tanto, si aparece un personaje, subrayo, ¿ya? Ustedes pueden armarse 20.000 formas de subrayar, ¿ya? A mí, por ejemplo, en lo personal no me gustan mucho los destacadores de colores. Yo soy más bien del lápiz, pero invento formas. Por ejemplo, acá tenemos ideas generales en este color, ¿cierto? Estoy abajo, ¿cierto? Palabras clave, ejemplos o hipótesis, datos muy concretos. ¿Se fijan? Esta forma de ayudarme a mí a recordar o a ver lo que es importante, tienen que intentar inventársela, ¿ya? Es decir, ustedes inventan su símbolo, ustedes inventan la forma en que les acomoda recordarse. Piensen que esto es un trabajo que hacen para ustedes mismos, ¿ya? Porque la memoria es frágil. Entonces, si yo voy, por ejemplo, tengo un concepto que no conozco, yo lo que hago con los conceptos que no conozco es englobarlos, ¿ya? Después puedo buscar, después puedo intentar inferir. Si hay un dato que es súper importante, yo lo encierro en un cuadrado. Entonces yo sé que después cuando vuelva al texto, mi visión, mis ojos, se van a ir inmediatamente al espacio que yo marqué y yo ya sé cuál es la información más importante dentro de ese párrafo, por ejemplo. ¿Ya? Me interesa que puedan armarse una esquemita, esto se entrena, ustedes lo pueden inventar, corazones, estrellitas, lo que sea, ¿cierto? Pueden allí estar trabajando y les va a servir mucho para después, cuando tengan que, no sé si les ha pasado, ¿cierto? Pero ustedes van a las preguntas, llegan a la pregunta y dicen, en el párrafo 4, no sé qué. Voy al párrafo 4 y si yo tengo, por ejemplo, subrayada la idea principal del párrafo y me acuerdo, ¿cierto? Si por eso lo subrayé, va a ser mucho más sencillo responder. Vamos a ganar tiempo, vamos a ganar seguridad, ¿cierto? Nos vamos a sentir más seguros y seguras porque yo sé que leí, ¿cierto? Yo sé que trabajé el texto y está mi marca ahí porque yo subrayé, ¿ya? Y eso va a ayudar a bajar el nivel de ansiedad, ¿cierto? Voy a saber que estoy haciendo algo súper conscientemente y me va a servir mucho, ¿ya? Sobre todo porque esta es la primera parte del método, ¿cierto? Que es la selección. Seleccionar lo importante, intentar olvidar, ¿cierto? No darle tanta importancia a las ideas que seguramente no me van a preguntar o que pueden ser secundarias, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, en este texto, por ejemplo, que está subrayado, hay varios colores, hay varias formas de hacerlo. Si se fijan en donde dice esquema, resumen, tenemos subrayado solo por debajo, en cambio, en las otras palabras está subrayado completamente. Entonces, ustedes tienen que intentar inventarse una forma que les resulte cómoda para el subrayado. Créanme que esto es importante, créanme que sirve, ¿ya? Si lo hacen ahora, bacán, porque así lo van a tener mucho más consciente cuando lo apliquen, y si no lo han hecho hasta ahora, súper, ya es una nueva herramienta para enfrentarnos a la comprensión de lectura. Entonces, luego, el segundo nivel, o sea, en la segunda habilidad que nosotros vamos a aplicar, es la síntesis, ¿ya? Primero, entonces, voy a seleccionar la información importante, de acuerdo al subrayado y a mi sistema de subrayado, yo no sé cuáles van a inventar ustedes, y luego voy a sintetizar esas ideas principales. Las ideas principales siempre podemos encontrarlas muy fácilmente preguntándole al texto de qué me hablas y qué me dices sobre eso, ¿cierto? Entonces,
Usted ya conoce lo que es la síntesis, voy a leer igual brevemente la definición de esta habilidad. Dice, consiste en encontrar la idea principal del texto para luego diferenciarla de la idea secundaria por medio de alguna marca gráfica, ¿ya? La idea principal funcionará como núcleo de las ideas secundarias, es decir, a partir de la idea principal se desprenderán ideas que la complementan. Y luego vamos a buscar la manera más breve de expresarla y anotarla en la orilla del texto, ¿ya? Más breve. Nos cuesta de repente resumir en poquitas palabras, ¿ya? Pero hay párrafos completos que se pueden resumir en una palabra, ¿ya? Eso también nos va a ayudar a tener tiempo, a más tiempo, ¿cierto? Entonces ahí también tienen que intentar entrenarse en esta herramienta de la síntesis, ¿ya? Cada vez pueden ir acortando más, pueden inventarse un sistema de símbolos, por ejemplo. Ustedes van a saber cómo hacerlo porque esto se entrena, pero lo importante es que comprendan el párrafo y sinteticen a la orilla cada párrafo, ¿ya? ¿Por qué? Les tengo un ejemplo que es súper, súper antiguo. Yo soy, me gustan las cosas antiguas, ¿ya? Esto es como del siglo X antes de Cristo, perdón, del siglo X después de Cristo. Son las glosas emilianenses. Los monjes copistas trabajaban grandes cantidades de texto y ellos los comentaban en la orilla, ¿ya? Comentaban, por ejemplo, con estas pequeñitas cosas que se ven aquí en la pantalla donde está subrayado, ellos iban haciendo sus anotaciones y eso le ayudaba a comprender mejor los textos, a recordar cosas, a recordar fechas, ¿cierto? Y a comentarlos. Esos comentarios se llaman glosas. A mí me gusta mucho este concepto. Obviamente no lo vamos a hacer con esta letra hermosa, ¿cierto? Va a ser mucho más sencillo, pero me gusta harto que la síntesis quede en la orillita del texto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos en la orillita del texto, cuando tenemos que volver, por ejemplo, damos una pregunta y nos dicen en el párrafo 7, ¿cuál es la idea principal del párrafo 7? Si yo llego al párrafo 7, voy a entrar por la orilla y voy a recordar mi síntesis. Y yo digo, ah, ya, el párrafo 7, la idea principal era esta, y luego mi visión se va a ir al lado, ¿cierto? Y voy a ver todo subrayado. Ah, aquí está todo. Este concepto es súper importante, perfecto. Y así, en muy poco tiempo, voy a tener una idea general del párrafo. Si necesito localizar información más específica, voy, ¿cierto? Y la busco porque ya la subrayé. Entonces, esta forma de entrar por el texto desde el costado va a ser súper útil cuando tengamos que comprender el texto, buscar información, interpretar información o volver a los párrafos, ¿ya? Créanme que funciona harto porque así, si tenemos todo subrayado y sintetizado a la orillita, después cuando tengamos que volver va a ser mucho, mucho más fácil recordarnos, ¿cierto?, qué era la idea principal que estaba haciendo ese párrafo. Entonces, hasta ahora, chicos, chicas, chiques, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien? Recuerden que pueden abrir su micrófono, si no se entiende algo, o pueden abrir su micrófono para decirme, profe, vamos bien, pero en el caso del chat, un poquito. Vamos, excelente. Súper, ya, bacán. Entonces, ya que estamos en esta, súper bien, súper motivados, veo a mis colegas más encima ahí, me dan barra, me encanta estar con ustedes, chiquillos. Es una experiencia súper rica esta, y hay muchos niños, 39, así que bacán. Vamos a aplicarlo. ¿Ya? Esto es un textito que yo saqué de el tomo 2, creo, de la FIES, ¿ya? Y tengo que salirme de este modo de presentación para poder rayar, espérenme un poquito, escape, estoy acá. Ya. Entonces, no tenemos título, no tenemos nada. Lo primero que voy a hacer es intentar descubrir qué tipo de texto es, ¿cierto? Y dice, la esencia de la religión no se agota solo en la reflexión sobre la finalidad de la vida humana. Ya, yo digo, ¿literario o no literario? Y es muy poco probable que sea un texto literario por la forma en que está escrito, ¿cierto? Voy a pensar que eso. Obviamente me puedo equivocar porque esto es una lectura predictiva, todavía no leo nada, así que, filo, si no está bien, no está correcto, pero yo creo que es un texto no literario. Y entre los textos no literarios teníamos, veremos un poquito, aquí, teníamos el argumentativo o el expositivo, ¿ya? El argumentativo que tenía como propósito convencer y el expositivo informativo que tenía como propósito informar. Entonces vamos a intentar descubrir qué tipo de texto es para que podamos focalizar bien nuestra lectura. Comencemos entonces. Dice, la esencia de la religión no se agota solo en la reflexión sobre la finalidad de la vida humana y de la supervivencia del hombre y las sucesivas generaciones, sino en la fe de una relación doble entre el hombre y la divinidad.
existe una relación inicial del Dios creador con los hombres y un camino inverso que hace posible que estos puedan comunicarse y elevarse hasta Dios. Ya, esto me suena a mí como una tesis, ¿cierto? Está afirmando algo, entonces yo creo que va a ser un texto argumentativo. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a ir subrayando lo que yo creo que es importante dentro de este párrafo, ¿ya? Por ejemplo, esta cuestión, la esencia de la religión, ¿ya? Lo voy a subrayar así. La esencia de la religión, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante porque me está hablando de algo esencial y me está dando del objeto. Entonces, ¿qué me está hablando de este texto? Este párrafo, perdón, me está hablando precisamente de la esencia de la religión, ¿ya? ¿Y qué dice sobre la esencia de la religión? Dice que no se agota solo en la reflexión sobre la finalidad de la vida humana y de la supervivencia del hombre en las sucesivas generaciones, sino en la fe de una relación doble entre el Dios, el hombre y la divinidad. Ah, ya. Entonces, importante eso también, ¿ya? En la fe es una relación doble entre el hombre y la divinidad. Ya. Ahí está. La esencia de la religión no solo me sirve para reflexionar sobre qué es estar vivo o qué es la vida ultraterrena, ¿cierto? Sino que hay una relación doble entre el hombre y la divinidad. Y ahora entonces, síntesis. Y en este caso, no tengo mi teclado. Me tienen que regalarme un segundo, chiquillos, porque yo tengo un computador del año de la Cocoa y tengo el teclado malo, así que voy a ir a buscar mi teclado y vuelvo inmediatamente. Oye, Ernesto, aprovecho de contarte en este ratito en que el profesor Rodrigo va a buscar su teclado, que hoy día justo en Puente Alto estuvimos revisando y repasando la habilidad de sintetizar. Y estuvimos justo hablando de esto que está repasando Rodrigo hoy día. Rodrigo, estoy contando que hoy día justo en Puente Alto estuvimos hablando de la habilidad de sintetizar y estuvimos hablando de esto que tú estás hablando y también conversamos sobre la importancia de rescatar la esencia del párrafo o la esencia del texto, y que eso no es tan fácil, porque no es cualquier idea, y a veces el DEMRE nos pone distractores y nos pone cosas que realmente son ciertas, pero no son realmente la esencia. Son algunas partes que son secundarias, entonces la importancia de estar muy concentrados en el párrafo o en el texto para rescatar realmente lo que represente completamente el párrafo o completamente el texto, si estoy hablando de una síntesis global o de una síntesis localizada, si estoy hablando del párrafo, que es lo que tú estás haciendo ahora, ¿cierto? Tú vas a hacer una síntesis localizada de este párrafo, de cada párrafo, pero de la esencia completa para que eso represente en su totalidad lo que va a ser este párrafo. Dale, Rodrigo. Sí, efectivamente. Eso es súper importante lo que decía la profesora Fernanda, porque en la prueba tiene distractores. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados y concentradas para que no nos confundan esos distractores. Y una manera bien efectiva de hacerla, yo creo, ¿cierto? Para que tengamos esa concentración, es estar con el lápiz o con lo que tengamos para trabajar ahí mismo en el texto. Ustedes pueden rayar los facsímiles, pueden rayar en los PDF, también pueden, ¿cierto?, subrayar y sintetizar con comentarios cuando lean en internet. Pero es súper importante hacerlo, ¿ya? Porque así vamos a estar sabiendo lo que estoy subrayando, por qué lo estoy subrayando, ¿ya? La pregunta que yo me voy a hacer con el texto es justo como un diálogo, ¿ya? Yo le voy a hablar al texto y de repente me hablo al texto. ¿Cómo estás? Mire, tú, bien, súper, aquí, Regio, haciendo una clase increíble, ¿ya? Pregúntele cosas al texto. Ustedes intenten responder de esa manera, ¿ya? Ya tengo el teclado, así que vamos a sintetizar. Como decía la profe, efectivamente vamos a intentar dar cuenta de la esencia. Ojalá no se demoren tanto en esta síntesis, pero yo creo que las palabras claves acá son la esencia de la religión y esa relación doble. ¿Ya? Y continúo. 2, párrafo 2. Para comprender el sentido primitivo de la religión resulta muy significativo el más antiguo indicio conocido de creencias religiosas, las de ultratumba del Paleolítico Medio. En aquellos lejanos tiempos, hace más de 50.000 años, nuestros antepasados musterienses creían que lo que llamamos vida humana no termina completamente con la disfunción y que, por tanto, era necesario conservar el cadáver. Algunas ofrendas encontradas en los enterramientos permiten afirmar que consideraban que el difunto debía satisfacer sus necesidades humanas básicas en su vida ultraterrena. Entonces, este párrafo tiene una idea central diferente a la anterior, ¿cierto? Y fíjense, nos dice, para comprender el sentido primitivo de la religión. Ah, ya. El primer párrafo hablaba de la esencia de la religión.
Si hay una pregunta por ahí, ¿no? Sí, no, sí, hueveo. Atendían los falsos. Ya, vamos a continuar nomás. Para comprender el sentido primitivo de la religión, resulta muy significativo el más antiguo indicio de las creencias religiosas. Entonces, por aquí yo voy a subrayar, porque esto no me está hablando como el primer párrafo, ¿cierto?, de la esencia de la religión, sino que me está hablando del sentido primitivo, ¿ya? Sentido primitivo de la religión. Y para comprenderlo, vamos a ir al indicio más antiguo, ¿ya? Que son estos, las ultratumbas del Paleolítico Medio. Entonces, lo voy a subrayar de una manera distinta para diferenciarlo, ¿ya? Por ejemplo, tengo el sentido primitivo, y este sentido primitivo va a ser más verificable en esto, ¿cierto? En la ultratumba del Paleolítico Medio. ¿Ya? Fíjense, si yo me preguntan una pregunta de localizar, ¿hace cuántos años fue? No tengo que memorizarme esto, sino que yo puedo efectivamente poner, ya, una fecha, las cifras, todas esas cosas de repente son importantes porque nos localizan, esas preguntas siempre son de localización, las fechas, los nombres, entonces lo subrayo, por si después necesito ese dato, lo tengo ahí, ¿cierto? Mi visión se va inmediatamente a lo que tengo subrayado. Y dice que los antepasados musterienses, ya ellos, por si acaso, se me va a olvidar, yo tengo una mala memoria, entonces yo me ayudo, yo soy súper bueno conmigo, me amo, me apruebo, full, entonces siempre me ayudo con estos subrayados, porque yo sé que se me va a olvidar, así que digo, ya, Rodrigo, tranquilo, subraya. Ya, entonces, los musterienses creían que lo que llamamos vida no terminaba completamente la defunción y que por lo tanto era necesario conservar el cadáver. Ya, entonces aquí está, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos? Hace 50.000 años los musterienses, ¿cuál era el sentido? Conservar el cadáver. Es decir, el sentido primitivo es eso, conservar el cadáver, saber que puede pasar algo después de la vida, saber que hay una vida ultraterrena y que es posible, ¿cierto?, que el cuerpo que yo abandono en la vida terrenal tenga efectivamente una vida en la vida ultraterrena, ¿ya? Pues como dice acá, dice, algunas ofrendas encontradas en los enterramientos permiten afirmar que consideraban que el difunto debía satisfacer necesidades humanas básicas en su vida ultraterrena. Entonces, la síntesis, voy a poner sentido primitivo, ¿ya? Esto con el lápiz más fácil, ¿cierto? Y conservación del cadáver. Ya, sí, ahí tengo listo más o menos mi síntesis local. Como decía la profe Fernanda, siempre tenemos una síntesis local cuando sintetizamos cada párrafo y una síntesis global cuando intentamos sintetizar el texto completo. Entonces, vamos a dejar este texto hasta acá para no perder más tiempo, digamos, vamos a leer el texto completo, porque quería que comprendieran bien cómo, ¿cierto? Por lo menos yo lo hago, cómo yo selecciono la información y sintetizo a la orilla. Porque si ven, si yo le hago preguntas y nos olvidamos un texto después, ¿cierto? Pasamos a otras diapos, por ejemplo, bla, bla, tengo el texto acá, yo digo, ya, párrafo 2, parto por acá, síntesis, sentido primitivo, conservación, ya, listo. ¿Necesito algún dato más? ¿Cómo se llamaban las personas estas del musteriense? Lo tengo listo ya. ¿Hace cuántos años fue? Ya, listo. El párrafo lo tengo listo. Lo comprendí, lo estudié, ¿cierto? Lo trabajé activamente, por lo tanto, no es necesaria una doble lectura. Si algo se me escapa, recién ahí digo, ya, en realidad no, esto no se me escapó, no lo subrayé, voy a tener que releer, ¿cierto? Pero ya voy a tener más o menos trabajada la idea principal del párrafo y qué está haciendo para poder encontrar esa información que quizás en la primera lectura no pude localizar. ¿Ya? Entonces, me interesa que trabajemos de esta manera, chiquillos y chiquillas, porque es efectivo, nos ayuda de verdad a comprender mejor el texto, nos ayuda también a recuperar la información, y es súper efectivo, ¿ya? Intenten aplicarlo, ojalá en las clases siguientes, si no lo hacen hasta ahora, intenten hacerlo, hagan el intento para ver cómo les resulta, ¿ya? Entonces, luego de que ya hacemos esto, ¿cierto? Trabajamos el texto a nivel textual, todavía ni interpretamos, yo no he dado ninguna opinión sobre, por ejemplo, lo que yo creo sobre las religiones, todavía no hago nada, ¿cierto? Más allá de intentar comprender las ideas principales y sintetizar el texto. Cuando pasamos a un nivel superior de análisis, vamos a ocupar esta información para poder hacer otras cosas, inferir, interpretar, ¿cierto? Son habilidades distintas, ustedes las conocen porque hemos estado trabajando durante el semestre con estas habilidades, así que también conocen, bueno, después los demás profesores también vamos a hacer otras clases magistrales como para que tengan súper ahí clarito cómo trabajar esas habilidades, cómo se preguntan en la PSU, así que con eso, tranquilidad también, lo vamos a ver. Pero en este nivel, por ejemplo, vamos a empezar a vincular nuestros conocimientos previos con la información que puedes extraer y sintetizar del texto.
como conocimiento previo yo subrayé esto porque creo que un conocimiento previo no necesariamente es una lectura de un libro, no es conocimientos de historia, ni de matemática, ni de biología, no, más bien teóricos, sino que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros hemos conocido, aprendido en la vida, cuando vamos a comprar pan, hablamos con una vecina y ella nos puede decir algo, eso es un conocimiento previo. Cuando voy a la feria, cuando voy con mis amigos a algún lugar, cuando juego con ellos, también estoy aprendiendo, siempre estoy generando información, compartiendo información, comunicándome. Entonces, todo eso, lo que nosotros somos, lo que sentimos, lo que odiamos, lo que amamos, va a entrar en este momento cuando nosotros empezamos a hablar con el texto, ¿ya? De una manera más inferencial. ¿Por qué, por ejemplo? En mi caso, las religiones son, ¿ya? Entonces yo cuando tengo este tema de religión, yo digo, ya, interesantísimo, me encanta, me vuelve loca la religión. Yo soy fan, por ejemplo, del arte católico, pero también tengo una relación bien extraña. Entonces, cuando yo me acerco a estos temas, entro con lo que yo sé, con lo que a mí me gusta, con lo que viví en mi infancia, por ejemplo, con la religión de mi mamá, etc. Vamos a entrar inmediatamente a eso. Ustedes, no sé, todos hemos visto una misa quizás, todos conocemos por lo menos algún culto o alguna forma de adorar a Dios. Entonces, de esa forma yo puedo intentar comprender este texto, ¿ya? Vida ultraterrena, ¿qué quiere decir? Ah, quizás tiene que ver con el paraíso, ¿cierto? Ah, quizás tiene que ver con, no sé, los egipcios hacían ese tipo de cosas. Yo leí por ahí, alguna vez alguien me comentó que los egipcios, por ejemplo, en los sarcófagos tenían los faraones y metían, no sé qué, vi la momia, me gusta mucho la momia, sobre todo esa parte donde grita, Anaxunamur, y pasan todas esas cosas, ya, ahí, vi la película y por ahí puedo empezar a pensar en esta vida ultraterrena y eso me va a permitir, ¿cierto?, entrar al texto de una manera más suave, más fácil, y lo voy a poder, ¿cierto?, procesar de una mejor manera. ¿Ya? Así que valoren todo lo que saben, valoren los juegos, valoren todas sus experiencias, sus dolores, sus tristezas. Eso va a ser importante cuando leemos, porque nosotros leemos con nuestras emociones también, leemos con nuestro cuerpo, leemos con lo que nos pasa, a veces nos podemos enojar, a veces nos podemos poner triste, sensible, entonces eso igual es parte de la lectura activa, ¿ya? Y nos va a servir mucho para este siguiente nivel, como dijo la Ayarame. Siguiente nivel. Ya, entonces vamos a aplicar esta segunda lectura, ya, una lectura un poquito en un nivel más superior, un nivel diferencial. Me queda poquito tiempo, déjenme ver cuántos tiempos me quedan acá. Ya, vamos súper. Entonces, yo les traigo un fragmento aquí que es un poquito más complejo, ya, desde mi perspectiva, porque es un texto que es más poético. Los poéticos siempre no son en la ola hacia allá. Y eso pasa un poquito con este texto, ¿ya? Es de George Tyriaki, no sé cómo se pronuncia eso, y dice, mi casa es diáfana, pero no de vidrio, es más bien de la misma naturaleza que el vapor. Sus paredes se condensan y se relajan según mi deseo. A veces las estrecho en torno mío, como una armadura aislante, pero otras dejo que los muros de mi casa se expandan en su espacio propio, que es la extensibilidad infinita. Entonces uno dice, ya, qué bueno el texto, qué bonito suena, ¿cierto? Pero está un poco oscuro, está complicado, de repente no me llega muy rápido el sentido. Quizás en el texto anterior, en el primer párrafo dice, la esencia de la religión es esto, ya, subrayo. Pero en este nivel, cuando ya tengo que intentar darle un sentido, quizás inferir o trabajar el texto de una manera distinta, yo digo, ya, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Por si no saben lo que es la palabra diáfana, aquí lo tengo escrito, que deja pasar la luz a través de casi toda su totalidad. Entonces, yo le hice aquí un pequeño cuadrito para que trabajemos este nivel, ¿cierto?, de comprensión o análisis, digamos, más, ya no es literal, ¿cierto?, no textual, sino más bien inferencial, es un nivel superior de comprensión. Entonces, le desarmé todo el textito, dice, fíjense, nivel literal, nivel inferencial. Ya en el nivel literal tenemos el texto. El texto es nuestra materia, el texto vamos a trabajarlo, ¿ya? Y a partir del texto nosotros podemos pensar y podemos llorar y podemos enojarnos o podemos también criticar, por ejemplo, ¿ya? Pero eso se da en el nivel un poquito más complejo, que es el nivel inferencial. Entonces, primero dice, mi casa es diáfana, pero no de vidrio, ¿ya? Y yo puse acá, por ejemplo, esta es mi lectura, una casa luminosa, pero no transparente, ¿ya? Entonces una casa que deja entrar mucha luz, pero que no es, por ejemplo, una casa como una casa de vidrio, necesariamente, ¿ya? Y yo siempre asocio la transparencia con la sinceridad, ¿ya? Mi mamá siempre me decía así como, tú tienes que ser transparente. Y yo decía, ¿pero cómo? Ojalá tener ese superpoder, ¿cierto? Pero yo no puedo ser transparente.
No, ella no me lo estaba diciendo en un nivel literal, ¿cierto? Sino que me está diciendo, sé sincero, ¿ya? Y me voy a quedar con esa idea porque yo creo que ese recuerdo me va a servir para poder comprender este texto. Es más bien de la misma naturaleza que el vapor. Ah, ya, entonces, la casa es como el vapor. Aquí estamos comparando la casa. Y eso es una figura literaria. Y digo, ya, la comparación es como el vapor. ¿Y cómo es el vapor? El vapor se expande, ¿cierto? O el vapor es gris. O no sé cómo ustedes experimentan el vapor es tibio, por ejemplo, ¿ya? El vapor se mueve con el viento. Entonces, por ahí también podemos empezar a descubrir lo que está por debajo de este texto. A veces la estrecho en torno mío como una armadura aislante. La estrecho aquí a la casa, ¿cierto? Entonces la casa se puede mover. Y una armadura, dice armadura aislante, una armadura para mí es inmediatamente una metáfora de defensa, ¿cierto? Una armadura me protege. Si yo voy a la guerra, por ejemplo, ¿ya? Pero otras, dejo que los muros de mi casa se expandan en su espacio propio, que es la extensibilidad infinita. Entonces, el pero aquí yo siempre digo, los peros son los comentarios adversativos, son rígidos, porque uno siempre dice, hoy me cae súper bien, pero, y tú dices, no, ¿qué viene después del pero? Lo contrario, obvio, ¿cierto? Pero eres chanta, pero no sé qué. Hoy me gusta el caleta, pero, yo me dije, ya, man. Después del pero siempre viene la negación de la primera idea, entonces es una contraposición. Entonces este conector aquí me llama harto la atención, pero otras dejo que los muros de mi casa se expanden en su espacio propio, que es la extensibilidad infinita. Entonces la casa es el espacio infinito. Eso es lo que yo pongo aquí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos, esto lo hacemos automáticamente, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Pero si nosotros vamos tomando conciencia, vamos anotando, vamos dejando nuestras marquitas, ¿cierto? Vamos trabajando el texto, va a ser súper fácil después hacer una pregunta, por ejemplo, de interpretación, como esta, ¿cierto? Interpretar o otorgarle un sentido a lo que estoy leyendo. ¿Y qué sentido le pueden dar a la casa? ¿Alguien se atreve a responder esa pregunta? ¿Qué es la casa en este texto? ¿Qué es una casa, según el autor? Por favor, que alguien me responda. Porfi, porfi. Si no, voy a decir a la Antonia que está ahí, que la estoy mirando. Antonia. ¿Alguien se atreve? ¿No? Somos muchos, parece. Colegas, ¿Tienes ahí algunas respuestas en el chat, Rodrigo? ya. Sorry, no estaba viendo el chat. Voy al chat entonces, gracias. Millaray dice algo bien interesante. Podría ser que la casa es una fortaleza para protegernos y para liberarnos. Hermoso, ¿cierto? Bueno, efectivamente, ¿cierto? Podría ser eso, Millaray. La interpretación siempre también va a partir de quiénes somos, de lo personal, de cómo nosotros vemos el texto, ¿cierto? Hay muchas formas de interpretar un texto, hay que tener cuidado con la sobreinterpretación, pero esa interpretación está súper buena. Podría ser efectivamente eso. Estoy viendo el chat, pero dijiste pero, ya. ¿Qué más puede ser la casa? ¿Alguien tiene alguna otra idea que pueda complementar la de Millaray? Todos tenemos una casa, sobre todo ahora. Imagínense leer este texto en este momento de pandemia, donde estamos encerrados en nuestra casa y no podemos expandirnos al infinito. Cuerpo, nosotros mismos. ¿Ya? Súper. Entonces, si se dan cuenta, en este nivel, ¿cierto? En el nivel inferencial, no estamos trabajando necesariamente la síntesis o la subrayado, sino que ya estamos empezando a manejar la información que ya pudimos rescatar de esa primera lectura para hacer con ella algo, para interpretar, para inferir, ¿cierto? Para comparar, para analizar. Eso ya es un nivel un poquito más complejo. Mira, la Antonia me dice, Antonio dice nosotros mismos quizás, Catherine dice la manera en que funciona su mente, muéstrame tu casa y te diré cómo eres, ¿cierto? Bueno, efectivamente, ¿cierto? Todas esas cosas podemos empezar a trabajar en ese espacio de pensar la casa como una metáfora. Si les interesan estos temas, el hecho de desahogarse,
efectivamente también, ¿cierto? Como expandirse, salir, también puede ser una forma de desahogo. Muy lindo esto, me gusta que interpreten, chiquillos, me gusta mucho hacer este tipo de preguntas. Eh, Hay un libro de Gastón Bachelard que se llama, que habla sobre la casa y como el espacio en la narrativa, o sea, en la poesía, así que si te interesa me lo pueden pedir, después lo tengo por ahí en PDF, que es súper, súper bueno. Hay unas cosas hermosas, por ejemplo, unas metáforas hermosas sobre el caracol que tiene su casa en la espalda, hermoso. Así que si te interesa por ahí investigar eso, podrían de repente pedirme el textito. Ya, vamos a continuar en honor al tiempo porque nos queda muy poquito para ir cerrando esta clase. Espero que haya sido de ayuda hasta ahora, por lo menos. Y continuamos entonces, ¿ya? Entonces, vimos que en el nivel literal tenemos solamente la información del texto y en el nivel inferencial ya vamos a nosotros trabajando esa información para darle un sentido, quizás para ver qué está pasando, para analizar, ¿ya? Entonces, luego de que nosotros hacemos todo esto, y lo hacemos de manera automática, vamos a hacer una lectura en red, que es otro de los pasos que habla Fandy, que es básicamente esto. Nosotros ya leímos, ¿cierto?, el texto, lo subrayamos, lo trabajamos, ¿cierto?, sintetizamos en la orilla. Entonces, con toda la síntesis que nosotros tenemos, podemos hacer una lectura del texto completo. ¿Ya? Ahí es lo que dice un poquito lo que decía la profesora Fernanda, ¿cierto? Si bien la síntesis local de cada párrafo me va a servir para comprender el párrafo, luego cuando yo voy a la lectura en red, es decir, a la lectura más grande, voy a poder ver el texto hiper resumido con mis resúmenes en el costado, y puedo empezar a trabajar el texto de una manera distinta. Porque puedo decir, por ejemplo, oh, interesante, el primer párrafo hablaba de la esencia de la religión y que me comentaba esta relación doble, ¿cierto? Pero el segundo párrafo ya me va a otro lugar, va a hablar del sentido primitivo de la religión. Y el tercer párrafo me va a hablar, por ejemplo, de los tipos de religiones, y el cuarto párrafo me va a hablar de los tipos de dioses y de cultos. Estoy inventando, ¿cierto? Entonces, si yo leo solamente los resúmenes que tengo en la orilla, digo, ah, entonces este texto está hablando efectivamente de la religión y de las consecuencias que puede tener, o de cómo nosotros entendemos la religión, etc. Entonces, ir a nuestros resúmenes y empezar a trabajar desde la orilla, ¿cierto? Todo lo que nosotros ya vimos nos va a permitir tener una visión global del texto, nos va a permitir pensar los párrafos y sus funciones. Por ejemplo, ay, mira, el párrafo 4 en realidad es un puro ejemplo. Entonces el párrafo 4 está cumpliendo la función dentro del texto en general de ejemplificar un problema. Y el párrafo 8, por ejemplo, es una conclusión. Ah, ya, entonces el párrafo 8 viene a cerrar y a repetir lo que dice el párrafo 1. Perfecto. Entonces, si yo trabajo en este nivel, ¿cierto? En un nivel macro, ya desde lejos del texto, no leyéndolo, sino que ya analizando qué hace cada párrafo, cuáles son las ideas principales y cómo pueden estar interactuando entre ellos, voy a tener el texto completamente trabajado y leído. ¿Ya? Entonces, luego de leer el texto completo, ¿cierto? Subrayar, trabajar a nivel textual, sintetizar, deberás hacer una lectura en red. Esto quiere decir que la síntesis que realizaste te permitirá comprender el texto a nivel global, analizar qué función cumple cada párrafo en relación con los demás, etc. Ya, por ejemplo, los textos argumentativos en general se organizan así, ¿cierto? Primer párrafo, presentamos la tesis, ¿cierto? Segundo párrafo, tercer párrafo pueden ser argumentos, pueden ser datos duros, ¿cierto? Y el último párrafo en general es una conclusión que reitera la tesis, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos esta macroestructura, va a ser súper fácil después pillar, por ejemplo, los argumentos, diferenciarlos de la tesis, ¿ya? Entonces, por ahí también les puede servir esta herramienta para comprender el texto en su totalidad, ¿ya? Y bueno, eso es un poquito como yo entiendo este método de Fandy, ¿cierto? Nos va a servir mucho, mucho para responder las preguntas, sobre todo cuando vayamos a las preguntas y nos digan, siempre, estas preguntas que son como cuadros, ¿cierto? De comparación, párrafo 1, párrafo 2, ya. ¿Qué función cumple el párrafo 1 en relación con el párrafo 2? Bueno, voy a abrir resúmenes, ¿cierto? Tengo todo sintetizado, llego inmediatamente, el párrafo 1 era esto, párrafo 2 esto, analizo, pienso, listo. Ve. Siguiente pregunta, ¿ya? Les va a servir harto, chiquillos, para poder también tener una visión global de los textos, les va a servir harto para, de verdad, bajar la ansiedad, porque ustedes van a trabajar el texto de manera súper consciente, les va a servir para ganar tiempo, porque no tienen que leer ningún texto de nuevo, salvo que algún detalle que le están preguntando, ¿cierto? Se nos escapó, y yo digo, ya, bueno, voy a gastar un poquito más de tiempo en esto, porque no fui capaz, ¿cierto?, de verlo en la primera lectura, pero les va a servir mucho para poder trabajar el texto de mejor manera, de manera más consciente,
más precisa, ¿cierto? Más efectiva. Entonces, ahí tenía que hacer un parrafito de despedida, pero no lo hice, lo voy a hacer acá. Espero que le haya servido esta clase. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de cerrar la sesión de hoy día. Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y por supuesto, Fernando. Sí, ¿tú recomiendas que primero hagamos una lectura completa del texto y después apliquemos el método? ¿O de inmediato apenas nos enfrentamos al texto, hagamos este proceso? De inmediato. De inmediato. De hecho, el proceso va a comenzar incluso antes de leer. Porque yo voy a intentar averiguar, ¿cierto?, qué tipo de texto es. Entonces yo si entiendo, por ejemplo, que voy a leer un texto narrativo, digo, ya, esto es un cuento, es un fragmento de una novela, ya, entonces me voy a focalizar inmediatamente en esto, entonces inmediatamente cuando empiezan a aparecer subrayo, saco mis conclusiones, empiezo a trabajar el texto, escribo, ¿cierto? Y así va a ser mucho más fácil después que las preguntas que me hagan las pueda responder de mejor manera, ya de manera efectiva. Así que sí, efectivamente, apenas nosotros empezamos a leer, y siempre digo, uno no solamente lee con los ojos, sino que también lee con las manos. ¿En qué sentido? En que Sí, el lápiz sí, igual como complementando, es verdad que se supone que la PTU hay que como que darle máximo provecho al tiempo. Entonces, si uno, por ejemplo, lee primero el texto y después vuelve, eso igual es como pérdida de tiempo, se podría decir. Es como que mejor... Ay, perdón, que están mis perros acá. Pero cuando uno, por ejemplo, empieza... Ay, salga y Gabbana. ¿Cómo se llama Gabbana? ¿Como Dolce & Gabbana? ¡Vamos! ¡Oh, quiero conocer al perrito! Hoy los perros que quieren estudiar también, me parece. Ay, sí, perdón. Justo cuando empecé a hablar, se pusieron a pelear los dos. Ya, pero lo que estaba diciendo era que, claro, es como mejor comenzar al tiro a hacer todas las cosas, como empezar a subrayar, a sintetizar, y así uno como que va aprovechando mucho más el tiempo que leer y después volver a releer el texto. Sí, efectivamente, va a servir mucho para el control del tiempo este tipo de trabajo más activo con el texto, porque si vamos subrayando, de verdad pienso yo así, ayúdense, quiéranse ustedes, si no somos memoriones, no somos de repente, bueno, hay personas que tienen esa habilidad bacán, ¿cierto? Pero en general no es tan así, entonces, digo, si yo sé que me puedo olvidar de un datito, me acuerdo, lo subrayo, después va a ser mucho más fácil encontrar esa información, ¿ya? Yo siempre digo que localizar la información, las preguntas de localización, uno las puede encontrar cuando tú puedes poner el dedo en el texto, ¿cierto? Aquí está, lo encontré. Y para encontrar esa información es mucho más fácil si lo tenemos subrayado y lo trabajamos de inmediato. Así que efectivamente va a ayudar harto con el tiempo. ¿Algún otro comentario, chiquillos, chiquillas? Este es un momento para hacer las preguntas, si alguno quedó claro, para que podamos conversar también. Catherine Vilches puso ahí un comentario también en relación a eso. Te lo leo de pronto para ver qué le dices. Dice, lo que yo suelo hacer es leer primero las preguntas para luego tener mucho más claro las ideas que tengo que tener presente. Y en base a eso, ir subrayando también. Sí, eso también es una técnica que se ocupa harto, ¿cierto? Ir a las preguntas, revisar las preguntas y después con la pregunta empezar a focalizar, ¿cierto? Y sí, si les funciona así. A mí en lo particular no me funciona mucho porque en general después me olvido de las preguntas cuando estoy leyendo. Entonces, no sé si les funciona todo así, pero si funciona bacán, ¿ya? Recuerden que esta prueba tenemos todo un año para empezar a trabajarla y para nosotros encontrar la forma más cómoda, tanto de subrayar, por ejemplo, de tener estos marcadores gráficos, como también de trabajar el foco. Así que si les funciona eso, increíble, ¿ya? Háganlo, no hay ningún problema, ya, porque así también van a poder focalizarse en las preguntas, pero si no, bueno, ocupen esta otra forma también y súper, ¿ya? Gracias, Katy. Yo quizá ahí quería sumar algo también, Rodrigo, en relación a lo mismo que tú estás ahora proyectando, que es bueno también cuando uno va leyendo hartos textos, como que se va dando cuenta de que hay ciertos como cosas que siempre les preguntan, como que les va a pasar, en la PSU se pregunta siempre de alguna manera lo mismo. Tú ahí decías en el género narrativo, como que preguntan siempre por personajes, espacio, tiempo. Entonces, en el fondo, quizás
en alguna medida cuando vayan practicando, incluso no necesito saber cuáles son las preguntas, porque yo sé de qué pueden ser, como esta lectura predictiva, como si es un texto narrativo, me van a preguntar algo que tenga que ver con los personajes, con el espacio y con el tiempo. Va a aparecer. Entonces, en el fondo, cuando aparezca un personaje, sí o sí lo subrayo. Cuando aparece un lugar o dónde están, sí o sí es algo importante. Entonces, también como que en esto yo creo que da en el clavo también mucho que es un tema de práctica. Como lo mismo que vimos con el profe Mauro la semana pasada, son estrategias que en la medida que ustedes las vayan practicando, como les va a ir dando la potencialidad de que sea aún más útil todavía. Como que la primera vez quizás no parezca tan elemental o tan fácil, pero es porque con la práctica uno va encontrando el foco. Pues como si fuera una cámara de fotos. Uno al principio no sabe enfocar también. Entonces, leer lo mismo, como que vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo. Sí. O cuando se ponen lentes nuevos, ¿qué pasa? Que uno se pone lentes nuevos y los ojos todavía no saben enfocar. Esto es lo mismo, como anda, estamos poniendo un par de lentes y como ver cómo implementarlo. Tenemos que irnos acostumbrando también a eso. Sí, efectivamente, esto es un entrenamiento, yo siempre les digo, o sea, al menos la parte textual, así como el análisis textual, eso se entrena. Ya es como, no sé, si quieren quedar mamadísimos y mamadísimas en la lectura, en la comprensión de lectura, se entrenan, pues ya, si nadie va a ser musculoso de un día para otro. Obvio, me encantaría estar mamadísimo, ¿cierto? Pero no, no va a resultar. Pero se entrena efectivamente, siempre mientras más ejercicio hacemos, mientras más texto trabajamos, más fácil va a ser este tipo de lectura. Gracias, José Luis, que te vaya bien, nos vemos prontito. ¿Algún otro comentario, chiquillos, chiquillas? ¿No? Sí. Solamente quiero decir que esto es una preparación buenísima para las clases que vienen, que en las clases la Fernanda va a abordar algunas habilidades y yo voy a abordar el resto de las habilidades. O sea, la Fernanda va a hacer como una explicación, una introducción acerca de la PTU y yo después voy a hacer desarrollar también las habilidades y está totalmente conectado con lo que con la clase de Rodrigo, porque en el fondo Rodrigo hizo como una explicación macro de las habilidades, como el nivel literal, el nivel inferencial y todo eso. Así que eso, se está muy conectado, así que sirve de conocimientos previos para las siguientes clases. Súper. Gracias, Lau. Están invitadísimos, ¿cierto? A las clases de las chiquillas, son increíbles, así que va a ser una instancia súper importante también de aprendizaje para que vayamos siguiendo, ¿cierto? Sumando herramientas en este juego llamado PTU que tenemos que conquistar y vencer, ¿cierto? Porque mientras más herramientas, mientras más formas de entrar a la prueba, mientras más diferentes profes me pueden ir dando sus propios consejos, sus propios tips, va a ser mucho mejor porque tienen más información, más herramientas, más formas, ¿cierto?, de abordar preguntas y problemas. Así que invitadísimas para esa instancia, chiquillos, se inscriben, ¿cierto? La vamos a estar avisando, obviamente, con el preu, para que también puedan seguir con estas clases que son una gran oportunidad también para aprender. Ahí preguntaban si va a enviarse la PPT. Sí, va a enviarse y también va a estar la clase grabada. De hecho, sigue grabando, pero ahí también para que lo sepan la van a poder en ese sentido volver a ver si quieren. Si no pudieron verla por conexión, la escuchaba medio mal o lo que fuese. Y luego también lo mismo con las siguientes. Entonces también para que ahí con sus mismos compañeros los puedan invitar. Yo creo que en eso Rodrigo destaca algo importante. Nosotros creemos y también desde la perspectiva de equipo, de que todos los profesores tienen algo también que entregarles, entonces aprovechar este mundo virtual para que, aunque estemos con profes de otras sedes, poder conocer también cómo ellos ven esta experiencia y desde dónde la abordan, y así también poder ir ganando esa, como decía Rodrigo, estas skills que meten como en su mochila para ir enfrentando esta prueba también. Así que eso, ahí les vamos a estar subiendo todo. También yo adelantarles un poco, ya tengo confirmadas para matemática, que yo sé que me preguntaron, así que para los ansiosos va a haber de matemática. Estamos ahora con foco en lenguaje, que también tiene que ver con que es más presentado en las habilidades, entonces como decíamos, mucho más de entrenamiento, pero luego también va a haber de matemática y así vamos a seguir entregando estas instancias para que nada, las aprovechen. Como agradecer también mucho su participación. No sé si ¿alguien más quiere decir algo? Rodrigo, Laura, sé que está también la Fernanda.
Antonia dice muchas gracias. Gracias, Anto. Gracias a ustedes por estar acá también, chiquillos. Yo siento que estar un sábado en una clase no es el mejor panorama para muchas personas, pero aún así estamos acá, ¿cierto? Invirtiendo tiempo, invirtiendo energía en esto, así que muchas gracias por participar, por venir, gracias a los colegas por la barra, es increíble el equipo que tenemos, así que estoy muy contento, así que espero que le haya resultado, que le haya servido, que le haya hecho sentido, ¿cierto? Un poquito en lo que hablamos hoy día, para que en la prueba, si bien sabemos que no es lo mejor y podemos ser súper críticos con ello, va a estar, así que mientras mejor lleguemos a esta prueba, más bacán, ¿cierto? Así que eso, yo les agradezco, muchas gracias. Yo voy a empezar a despedirme también para cerrar esta sesión de hoy día. Espero que de verdad les haya servido y les doy gracias de nuevo, chiquillos, por venir hoy día. Gracias, Rodrigo. Gracias, Lau. Gracias a todos de nuevo, muchas gracias. Pueden ahí, te llegan lluvias de gracias, Rodrigo, aquí. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Gracias a todos y a todas, todos. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Nos vemos prontito. Y ahí estamos, cambiando los chiquillos. Y Ernesto, yo no me sé salir de acá. Yo cuando cierro se sale todo, tranquilidad.